Hola, bienvenidos al Evangelio, Teología y Vida de esta semana, donde conversaremos sobre el Evangelio del tercer domingo de la Cuaresma en este año C. Comenzamos por la lectura del Evangelio. Estamos en el capítulo 13 del Evangelio de San Lucas. En cierta ocasión se presentaron unas personas que comentaron a Jesús el caso de aquellos galileos cuya sangre Pilato mezcló con la de las víctimas de sus sacrificios. Él les respondió: ¿creen ustedes que estos galileos sufrieron todo esto porque eran más pecadores que los demás? Les aseguro que no. Y si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma manera. ¿O creen que las 18 personas que murieron cuando se desplomó la torre de Siloé eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les aseguro que no. Y si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma manera. Les dijo también esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viña. Fue a buscar frutos y no los encontró. Dijo entonces al viñador: hace 3 años que vengo a buscar frutos en esta higuera y no los encuentro. Córtala, ¿para qué malgastar la tierra? Pero él respondió: Señor, déjala todavía este año. Yo removeré la tierra alrededor de ella y la abonaré. Puede ser que así dé frutos en adelante. Si no, la cortarás. El texto comienza hablando de que en cierta ocasión, ¿qué es lo que encontramos en esta ocasión, el contexto en que nos habla el Evangelio de Lucas? Bueno, Jesús recién estaba hablando con sus discípulos sobre los signos de los tiempos. La gente sabía prever el tema de la lluvia, el viento, pero no sabían reconocer el tiempo de la venida del Señor. El Señor les pregunta: ¿por qué no ponen la misma atención a las señales de los tiempos de Dios? ¿No se dan cuenta que se está gestando un mundo nuevo? Pienso en hoy, que estamos atentos, por ejemplo, a las señales del mercado, los números de la economía que se complican por el conflicto social, por la pandemia, más encima la guerra. Y así somos expertos en un montón de temas, incluso muchos temas científicos, pero no prestamos atención a la oportunidad única que se nos ofrece para reflexionar sobre el sentido de la vida por medio del Evangelio de Cristo. Lo que estamos viviendo en este tiempo, estos últimos años, lo bueno, lo malo, iluminado por el Evangelio, es una oportunidad para darnos cuenta de cosas que son fundamentales. Pienso solamente en temas de la pandemia, lo importante que es la relación con el otro, el poder encontrarnos, el tener que caminar juntos en una sociedad que está dividida, quebrada, colaborar por el tema de la paz. Pareciera que rápidamente tendemos como a adaptarnos a lo de antes, para que continúe siempre las cosas igual. Nos inquieta cuando las cosas se mueven. Parece que lo seguro es la inamovilidad, y ahí ponemos nuestras seguridades. El tiempo de Cuaresma puede ser una oportunidad preciosa para reflexionar en estas cosas. ¿Sabemos reconocer el tiempo de la venida del Señor a nuestras vidas y a nuestro tiempo? Vamos, esta imagen que es de la destrucción del templo de Jerusalén, pero la vamos a usar para hablar del Evangelio que nos toca ahora, cuando le preguntan a Jesús, Señor, una noticia que le dan, que un grupo de galileos habían ido a Jerusalén, seguramente fueron a orar al templo, y Pilatos intervino, hizo intervenir a sus soldados en este recinto que era sagrado, y bueno, y esta situación fue creciendo y terminó en derramamiento de sangre. Más encima se mezcla esta sangre con la de los animales del templo que se ofrecían en los sacrificios. Hay un crimen horrible y al mismo tiempo un sacrilegio para el templo. Lo que tenemos claro, aunque no aparece en los libros de historia este pasaje, sí aparece en la Sagrada Escritura, Pilato era capaz de eso y de mucho más, al menos como lo describe Flavio Josefo y el mismo Agripa. Sin duda, escaló un conflicto de unos peregrinos frente a unos guardias romanos en el templo. Pilato tenía la tarea de mantener el orden en la fiesta, bueno, y termina actuando de esta manera. Además, los galileos eran medio sospechosos siempre. De hecho, Jesús después también va a ser sospechoso por ser Galileo en primer lugar. Es un gesto brutal el que hace Pilatos y es un sacrilegio para el templo. El caso es que cuando se acercan a Jesús para preguntarle qué pensaba de esto, ellos esperaban, en primer lugar, una respuesta política, un juicio de condena a Pilato. Ellos saben que Jesús era contrario a la respuesta política, pero tal vez esperaban, por lo menos, una respuesta clara a Jesús en esa línea antirromana, al menos. Lo segundo que también esperaban era de carácter religioso.
Se pensaba que si habían sufrido la muerte era porque eran pecadores, pues el mal acontece a los que pecan contra el Señor. Esa es la imagen bíblica. Pero estos peregrinos estaban haciendo algo bueno, estaban ofreciendo a Dios sacrificios en el templo. Y sin embargo mueren. Esta muerte no se entiende. La pregunta que está detrás de esto es una pregunta mucho más grande, que es la pregunta por el sufrimiento del inocente. La respuesta de Jesús da una luz frente a los acontecimientos dramáticos que nos suceden. Hay víctimas inocentes en la guerra, los muertos de la pandemia, las desgracias. En fin, todos hemos experimentado el sufrimiento del inocente. Y nos hemos hecho la que es tal vez una de las preguntas más importantes en la historia de la humanidad, o más importante de nuestra condición humana. ¿Por qué existe el sufrimiento? ¿Y por qué sufre el inocente? Entendemos un poco mejor el sufrimiento que surge como consecuencia de nuestros actos, del mal, del pecado. Sí, lo entendemos. Nos parece que es como un sufrimiento justo, consecuencia de las cosas que hacemos. Pero el sufrimiento del inocente es injusto y parece no tener sentido. Es la gran pregunta de todos los tiempos. Pensemos en Buda, que hace un largo camino buscando una respuesta frente al drama del sufrimiento. Y es interesante porque la sabiduría, la respuesta, la encuentra cuando decide entrar en lo profundo de su corazón y vivirlo desde el silencio y la meditación. Al igual que en tiempos de Jesús, hoy día, todavía algunos tienen una interpretación de los acontecimientos dramáticos como un castigo de Dios, pero ¿cuánto de esto me he escuchado en el contexto de la pandemia que hemos vivido? Jesús desmiente rápidamente esto. No hay relación entre el pecado y las desgracias, al menos refería a las desgracias naturales. ¿Piensan que esos galileos eran más pecadores que los demás? Pues no. Son cosas que suceden. Le pueden pasar a uno o a otro. El Evangelio nos enseña cómo vivir todos estos acontecimientos. No nos enseña a evitar que ellos sucedan. Y sobre todo, no son un castigo del Señor. Jesús enfrentó todo el drama de su vida, de su pasión, de su muerte, y nunca fue un castigo del Padre. No. Las situaciones son cosas que suceden porque somos seres humanos. La muerte y la enfermedad van a estar presentes en nuestra vida sí o sí. Y debemos vivirlos no como una derrota o como una frustración, sino que tenemos que convertirlos en una instancia de crecer y también en una instancia de amar. Esta verdad es profunda. Es común escuchar entre nosotros: ¿qué hice para merecer esto? No has hecho nada malo, sino que eres un ser humano y tu vida humana es con enfermedad, con muerte incluida. Pide al Señor la luz y la paz, no para evitar el sufrimiento, sino para saber cómo vivir estos acontecimientos. Otra interpretación del tema del mal tiene que ver con un pensamiento también presente entre nosotros. Si suceden estas cosas, entonces quiere decir que el mundo de alguna forma está mal hecho. Si existe un Dios que es bueno, que además es todopoderoso, no debiera existir el sufrimiento. O sea, la conclusión es que en verdad Dios no existe. ¿Cuánta gente hemos escuchado decir que no cree en Dios? Porque hay niños en África que mueren de hambre, o porque hay guerra en el mundo. ¿Cómo se explica esto? ¿Cómo interviene Dios en esto? Que paréntesis, estas dos realidades que son las más comunes que se critican, son las dos obras del ser humano, de no ponernos de acuerdo entre nosotros para superar estas dificultades. La existencia del mal dificulta pensar en un Dios bueno y todopoderoso. A veces como que encontramos una excusa, una respuesta, diciendo: mira, bueno, Dios en verdad no es el que hace el mal. Pero ponemos como un punto y coma y le ponemos, pero Dios permite el mal. Lo cual termina siendo lo mismo. Aceptar que Dios permite el mal es oponer la bondad al misterio de Dios. A veces pensamos que con la belleza y perfección de la creación, como que Dios no supo terminarla bien. La muerte y el sufrimiento tendemos a entenderlos como una imperfección de la creación. Si yo fuera Dios, habría hecho un final distinto. Hubiera hecho un mundo sin desgracia, hubiera hecho un mundo sin pecado, sin muerte, sin maldad entre nosotros. Pero les cuento algo, el mundo es así.
Si Dios hubiera hecho un mundo diferente, ya no sería nuestro mundo. Y no seríamos nosotros verdaderamente humanos. Nuestra condición humana es así frágil, limitada, y al mismo tiempo es perfecta. Tanto amó Dios a nuestro mundo, a este mundo, donde existen estas cosas y donde hay Pilatos también que hacen daño. Tanto nos amó Dios que ha venido a vivir con nosotros y se hace nuestro compañero de viaje en Cristo. En nuestro mundo hay gente extraordinaria, generosa, y también hay muchos Pilatos. Nosotros conocemos a los dos en este mundo. Y este es nuestro mundo. Y si no, no seríamos humanos. Y este no sería nuestro mundo. Y sin embargo, y Dios nos ha amado tanto, tanto, que ha enviado a su Hijo a este mundo. La reflexión que hace Jesús en este tema es una sola. Él invita a la conversión. Esta conversión no consiste en evitar un pecado o el otro. A veces pensamos, viene la Cuaresma, voy a un pecado sacarlo de mi vida. No. La conversión consiste en dejarse abrir los ojos por Jesús y seguir la opción de vida que Él nos propone. Dice que hay que convertirse ahora, enseguida, porque el tiempo es corto y es urgente vivir hoy la vida que Él nos propone. La predicación de Jesús es una oportunidad única para cambiar radicalmente nuestra forma de pensar y nuestra forma de vivir. Y por eso Jesús nos invita a intervenir en la raíz del mal. A veces pensamos que las cosas cambian cuando cambiamos a las personas, por ejemplo, que están en el poder. Esto sería, por ejemplo, una revuelta social, una revuelta política. Lo estamos experimentando en nuestra cultura, y no solamente en Chile, sino que en el mundo entero. Los anteriores eran los malos, pero ahora venimos nosotros, que somos los que mandamos, somos los buenos. Pero, en verdad, si no cambia el corazón de las personas, si no se interioriza una nueva lógica, todo permanece como antes. Es como cambiar los actores, pero que el guión siga siendo el mismo. Claro, cambian los actores que se toman el poder, pero recitan siempre la misma escena, que es la escena del que manda, el que sigue sus propios intereses y el que termina imponiendo su postura frente al resto. Ese es el poder del mundo. Bueno, Jesús invita a la conversión del corazón para que estas cosas no vuelvan a suceder. Por eso hay que cambiar el corazón de la gente. Y este es un consejo actual. Menos palabras, menos acusaciones que están tan en boca en nuestros días nosotros. En cambio, mucho más opciones de vida conforme al hombre y a la mujer nuevos que Cristo nos propone. Como parte de la respuesta, para aclarar esto, Jesús recuerda, ¿cierto?, el accidente de la torre en Siloé, que se derrumbó y mató a 18 personas. Eso sí está atestiguado, en cambio, por algunos libros de historia. Jesús niega nuevamente el vínculo entre la muerte y el pecado. No fue un castigo de Dios, sino que murieron, los que estaban ahí cuando la torre se vino abajo. Si tú o yo hubiéramos estado ahí, también hubiéramos muerto. Entonces, vuelve a ser una segunda invitación a la conversión. Cambiar la vida y orientarla según la nueva luz del Evangelio. Dar vuelta a los valores en la vida. Tenemos valores importantísimos. La familia, el trabajo, la casa, la vivienda, el tema de la salud, los amigos. Son temas muy importantes. Pero ninguno de ellos son el objetivo más importante de la vida. Son buenos, pero son inmediatos. Hay que dar a la vida un objetivo último, un sentido último, que unifique todos los otros sentidos y todos los otros objetivos de nuestra vida. Algo que le dé sentido a todo y algo que nos permita saber qué es lo importante y qué lugar ocupan todas estas cosas, la familia, el trabajo y la salud en nuestra vida. El Evangelio nos da una perspectiva amplia sobre el sentido último de la vida. La Cuaresma que estamos viviendo es una gran oportunidad para hacer una profunda reflexión y preguntarnos sobre nuestros objetivos, sobre nuestros intereses, lo que le da sentido a todo lo que hacemos. Hay que unirlos a un proyecto que es trascendente, que vaya más allá que esta vida, que le dé sentido a toda tu existencia. Por eso Jesús dice, estén atentos. Yo comprendo la desgracia que sucedió a estas personas, pero esto podría pasarle a cualquiera. Hay que tomar conciencia de que la vida es breve y precaria.
tantos proyectos, tanta acumulación de dinero, tanto por hacer. Bien, pero hay que considerar la fragilidad de la vida. Hay que darle un sentido último a esta. Y hay que dedicar la fuerza y los recursos a aquello que trasciende en nosotros. Esto no es una amenaza, sino que es aprender a vivir con sabiduría. La vida es breve y hay que vivirla bien. Piensa bien y da el valor justo a cada cosa. Observe lo que sucede a tu alrededor. Vivimos tiempos revueltos, tiempos de catástrofes naturales como también producidas por el hombre. Pregúntate, ¿qué aprendes de estos hechos? Mira tu vida y ve si la estás viviendo de manera correcta, en lo que verdaderamente vale. Esto tiene que ver con los frutos que estás produciendo en tu vida. Por eso finalmente en este contexto de llamada a la conversión, el Señor propone una parábola de la higuera que no da fruto, donde aparecen varios personajes. El primero que aparece es el patrón del campo, en una clara referencia a Dios, ¿cierto? Que viene personalmente a buscar los frutos. Él está muy interesado en lo que sucede en este mundo. Por eso viene a buscar los frutos. Luego aparecen la viña y la higuera. Esta higuera se encuentra dentro de la viña. Y en la Biblia simboliza la viña, bueno, al pueblo de Israel. Sobre todo Isaías en su capítulo 5, que tiene este canto precioso a la viña, que a pesar de los cuidados que se le da uva amarga. Se refiere a Israel, que a pesar de las solemnes liturgias y sacrificios que ofrecía en el templo, esto no era lo que Dios esperaba. Esa es la crítica que hace Isaías. Dios espera otra cosa, otros frutos. Dios espera los frutos de amor, de justicia, de atención al pobre. La viña da uva y de ahí el vino. Y ese vino que es símbolo de alegría. Es el gran fruto que el Señor espera de esta viña, que es Israel. La misma liturgia no puede terminar solo en palabras y gestos bonitos, significativos, que es un fruto que a Dios no le interesa, sino que debe producir el fruto de la alegría en nosotros. No son las hojas del árbol las que le interesan, lo que sería nuestra liturgia, sino que son los frutos, como lo sería la transformación de tu vida. Dios no quiere tus cosas, Dios te quiere a ti. Cuando hablamos de la liturgia, en alguna oportunidad lo hemos definido con ustedes también, lo que busca la liturgia es la transformación de la vida, porque esa es la verdadera alabanza a Dios. El Señor quiere misericordia y no sacrificios. La higuera es otra imagen bíblica, la encontramos, por ejemplo, en el libro de Oseas, en el capítulo 9. Y también está referida al pueblo de Israel. Era un símbolo de la paz y de la vida serena. En el desierto, cuando los israelitas iban regresando a la dificultad del desierto, ellos soñaban con una casa tranquila, con una vid para hacer el vino y con una higuera bajo cuya sombra poder descansar. Una higuera bajo la sombra poder rezar, leer la escritura y juntarse a conversar con los amigos. Además se espera de la higuera que los higos sean dulces. La higuera es un árbol que produce este dulzor en torno a él. La invitación de esta parábola es a preguntarte, tú, cristiano, que estás dentro de la viña del Señor, perteneces a una comunidad de la cual el Señor espera frutos. ¿Qué frutos estás dando con tu vida? Cada uno de nosotros somos el fruto dulce y alegre que Dios espera para este proyecto que tiene sobre la humanidad. La pregunta es, ¿qué fruto produce tu vida? ¿Frutos agrios, amargos, de crítica, de división? ¿Frutos dulces, de unión, de comunión, de fraternidad, de servicio? Entra también en esta parábola el tercer personaje, ¿cierto? El viñador, que es Jesús, claramente, que ha sido enviado a la viña para hacerla producir fruto. Y en eso consiste su palabra, el Evangelio, y también su propia vida, su muerte y resurrección consiste en eso, en dar su vida para que nuestra vida dé frutos de vida eterna. Se encarga de esto cavando alrededor y dándole agua, como dice. Bueno, hay una referencia también a los 3 años sin dar frutos. Sin duda se refiere a los 3 años de la vida pública de Jesús. Y cómo no recordar a Juan Bautista, que hizo una invitación importante para los que lo seguían, que curiosamente no es una invitación a rezar más. Rezar más es algo bueno, pero la invitación de Juan es otra. Ustedes, el pueblo, que quieren dar fruto, entonces el que tenga 2 mantos, que entregue uno al que no tiene.
El que tiene que comer, bueno, comparta con aquel que no lo tiene. No cometan injusticias, no defrauden al prójimo. Estos son los frutos que Dios espera. Pero esos frutos no llegaron. Jesús también hay un pasaje en que va a la higuera, pero esta solamente tiene hojas y no tiene higos. ¿Qué hacer cuando no da fruto? ¿Cuáles son los frutos que tú aportas a la iglesia, en tu comunidad? A lo mejor te contestas con la práctica religiosa, participa en la liturgia, incluso diaria, puede ser. Pero a lo mejor esto no incide en tu vida sigue igual. Acá viene entonces una negociación bonita entre el patrón, Dios, ¿cierto? Y el trabajador, Cristo de la viña. El patrón dice, bueno, córtala, porque no sirve. En cambio el viñador dice, la trabajaré un año más. Este diálogo es difícil de entender, porque parece que el Padre como que no está a favor nuestro, ¿cierto? Y por otra parte parece que Jesús como entra en conflicto con las decisiones del Padre. Lo que pasa es que para entender este texto tenemos que pensar la imagen de Dios que tienen los interlocutores de Cristo en este pasaje bíblico. Ellos piensan en un Dios que es justiciero. Eso es lo que tienen en sus mentes. Un Dios que los va a juzgar al final de la vida, el bueno para arriba y el malo para abajo. Jesús quiere desmentir esta imagen de Dios. El Dios que cuando ve que las cosas no funcionan, las corta. No, ese no es el Dios de Jesucristo. Jesús ha venido a anunciar un nuevo rostro de Dios que da la posibilidad de un año más para convertirte, para que cambies tu vida, para que produzcas fruto. ¿Cuánto dura ese año? Es un año especial, es un año largo, es un año que no se acaba y que es expresión del amor incondicional de Dios por nosotros. La invitación de este texto, en definitiva, es a preguntarnos sobre la vida, sobre tu propia vida, sobre los frutos que estás produciendo en tu vida. Tu vida va a terminarse, acabará, cosa que puede ser de improviso en cualquier momento. El viñador, en este cuarto año, ¿cierto?, que se le concede, el cual no termina nunca, ya lo sabemos, cava el terreno, lo abona para la semilla que es su palabra, que puede penetrar a fondo y transformar la vida. Nosotros debemos dejarlo que remueva la tierra que es nuestro corazón, para que entre en nosotros su palabra. Dejémoslo trabajar, especialmente durante la Cuaresma. El terreno es nuestro corazón. La semilla es su palabra que nos alimenta. El agua es su espíritu, que es su fuerza de vida. Al final la vida se acaba y con ella se acaba el tiempo de dar frutos. Por eso habla de cortarla al final, para que tengamos conciencia de la urgencia de vivir según esta propuesta. Los frutos son los que dice San Pablo en la carta a los Gálatas: el amor, la alegría, la paz, la magnanimidad, la benevolencia, la bondad, la atención al prójimo, el dominio de uno mismo. Así el tiempo de Cuaresma es un tiempo de reflexionar sobre lo fundamental y de convertirnos hacia esta propuesta de vida de Jesús. Les deseo a todos una buena semana y un buen domingo también.